Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Desde el programa 27 Letras, un libro y algo más de la radio social La Barandilla. Buenas tardes. Bueno, ya estamos otra vez aquí. Ya sabéis que nuestras pausas son muy pequeñinas porque en la radio es una maravilla y nos encanta, pero la radio el tiempo se nos va. Pero vamos, es que se nos va como cuando llegamos a una edad que parece que... Yo recuerdo cuando éramos jovencitos y teníamos, sobre todo yo en mi caso que estaba interna, cómo tardaba muchísimo en pasar las semanas, tardaba muchísimo en llegar las navidades para tener las vacaciones. Bien, pues ahora, en el momento que cumples 40 años, se nos va como cuando estás en la playa y coges un poquito de arena, se nos va la vida entre las manos. Lo importante es vivirla, evidentemente. ¿Por qué os estoy diciendo esto, queridos amigos, queridos oyentes? Porque hoy es el Día Mundial de las Personas Mayores. Nosotros, que siempre estamos muy pendientes de los dos colectivos más vulnerables, los niños y los ancianos. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de las personas mayores, que para mí es el colectivo más vulnerable. Pero bueno, antes de empezar ya con el tema, voy a presentar a mis amigos. Belén Rico, buenos días. Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Oh, buenas tardes. ¿Por qué nos confundimos? Porque ayer debiste acostarte muy tarde. Sí, verdaderamente mejor no voy a hablar del día de ayer porque me quita credibilidad y yo soy una persona muy seria, ¿eh? Pero yo creo que en la vida las cosas hay que celebrarlas bien. Yo esta mañana cuando me he levantado no sabía si eran madrugadas, tardes, mañanas, cuando estábamos comiendo, bueno... Ahora luego os explicamos por qué tenemos este tema, que no es que vengamos en avión, no tenemos el jet lag, o sea, tenemos otro tipo de jet lag. Alfonso Gómez, corazón, buenos días. Buenos días, buenas tardes, queridas Belén y Maite, aquí un placer de nuevo estar con vosotras de nuevo y compartir ¿Tienes el jet lag? Estamos todo, vamos, totalmente, que no sabemos si es ahora la tarde, la mañana o la noche después del día. Os voy a aclarar, 1 de octubre, 5 y 10 de la tarde, o sea que estamos en la tarde. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, pues a Belén ya la conocemos y a Alfonso. Belén es componente, o sea, está en la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, aparte de su profesión, ya sabéis que es socióloga, psicoanalista, pero también está en secciones y tal. Y Alfonso, que bueno, pues es el presidente de Ciencias de Farmacia, vicepresidente de Ciencias de la Salud, y anoche, por eso estamos con el jet lag estoyinlano, como se llame, ayer tuvimos elecciones en el Ateneo de Madrid. Alfonso se presentaba y has ganado, Alfonso Gómez Prieto. Pues sí, muchas gracias, Maite, efectivamente, es una ilusión enorme para mí, pues entrar con vosotras y el resto del equipo a formar parte de la Junta de Gobierno de este tan querido Ateneo, ¿verdad? No de sabes Madrid. dónde te has metido. Ya. Pero bueno, como es médico y es psiquiatra y psicoanalista, yo creo que llevará la luperidol. Estaremos allí para las terapias de grupo entre todos. Para nosotros es un honor porque además de ser compañeros somos amigos y la verdad es que cuando se trabaja en equipo, qué bien se trabaja, qué bien salen las cosas, ¿verdad? Sí, es fundamental. Vamos a coger el tema de hoy y a mí me gustaría empezar el programa con, a ver, ¿de qué sabemos nosotros? De ansiedades, de angustias, de incertidumbres. Bien, vamos a hablar un poquito, si os parece, de la incertidumbre. ¿Por qué quiero hablar de la incertidumbre? Porque para mí, a mí me gustan las cosas muy claras, me gusta lo blanco, me gusta el negro, me gusta pero a mí estos colores ahí, que además yo que soy un poco astigmática, tampoco veo demasiado bien las gamas, eso que, esto... Bien, ¿qué ocurre? Pues que en este momento seguimos, señores, queridos amigos, con la incertidumbre de que no sabemos qué nos va a pasar. ¿Por qué? Pues porque nos van a confinar, no nos van a confinar, hago la compra, quedo con mi familia, no quedamos, hacemos un acto. Nosotros ayer, ¿os acordáis? En el Ateneo estábamos angustiados porque pensábamos que no podíamos celebrar las elecciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque sabemos que estamos viviendo momentos terroríficos, son momentos de mucha angustia,
de mucho miedo y de mucha soledad. Ya comentábamos la vez anterior que sales a la calle y la sociedad está triste, pero si además de todo esto tenemos la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. ¿Y por qué tenemos esta incertidumbre? Porque no nos dicen las cosas claras. A lo mejor es que ellos tampoco lo tienen claro, pero a mí me gustaría saber si la semana que viene, hombre, la vida no la tenemos, es regalada, la vida no sabemos lo que nos va a pasar, pero a mí sí me gustaría decir, bueno, pues vamos mejor, vamos peor, pero claro, si yo pongo la televisión me dan unos datos, si me voy a internet tengo otros datos. Entonces, a mí la incertidumbre yo creo que es lo que más desasosiego, diría yo, más angustia me produce, porque a mí me gustaría, ya sé que es muy difícil, porque bueno, esto pasaremos a la historia, porque esta es una de las peores pandemias, pero sin embargo pasaremos porque no sabemos de qué va el tema. Y yo digo, es tan difícil que se ponga de acuerdo la comunidad, el gobierno, los políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a tener una incertidumbre como ciudadano y no existe esa incertidumbre en el gobierno, que no nos pueden decir, o sea, no me pueden decir hoy una cosa y mañana otra. Dicho esto, a ver, háblame un poquito, que cuando yo digo mi incertidumbre, que parece ser que para la incertidumbre no hay pastillas, no hay aloperidol, no hay nada. ¿Qué hacemos, exacto, Alfonso? Maite, lo has definido muy bien. Estamos ahora mismo en que estamos viviendo el día a día, y precisamente uno de los elementos que más angustia nos provoca es esto que tú has mencionado, de no saber dónde estamos exactamente situados, en qué momento estamos también de la propia pandemia. Creíamos que habíamos frenado en un inicio el avance del virus, pero ahora sabemos que estamos de nuevo en una ola. El tema es ese, digamos, que los datos son en muchas ocasiones contradictorios, y esto es, imaginaros cuando vamos por la carretera y de repente el GPS se queda sin localizador, sin señal. Entonces de repente nos sentimos como perdidos porque no estamos situados. Entonces yo creo que la gente lo que está sintiendo ahora en este vivir día a día es precisamente que no hay una situación exacta de lo real, y ahí sí que sería interesante que, igual que hemos comentado que nosotros pues somos un equipo, amigos, estamos trabajando en común y en conjunto, sí yo pediría, y entendiendo que pueden estar haciendo un gran esfuerzo a todos los políticos, etcétera, que se trataran de ponerse muy de acuerdo para dar unos datos, sobre todo coincidentes al menos a la población, para que nos sintamos al menos ubicados o situados y no haya una sensación de esta angustia. Y como ha dicho Maite, cuando vas por la calle, pues esa tristeza, entras en los sitios y bueno, pues estamos, si te dejan, si te dejan entrar, podemos entrar. estar 5 o 6, y bueno, esa es un poco la situación que yo también comparto y vivo también junto a todos esa angustia. Ahí no hay pastilla, ¿quién tiene ¿no? más la incertidumbre? O sea, tú tratas adultos. La incertidumbre la puede tener un adulto, a ti te llega un paciente, la sabe gestionar. Pero Belén, ¿qué ocurre con la incertidumbre en los jóvenes, en los adolescentes? Bueno, es que un joven necesita tener un referente. Sin el referente, la crianza no se puede establecer. Digamos que le volvemos loco. Es decir, tiene que haber un referente para quedárselo o para abandonarlo, pero tiene que haber un referente, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Todos sabemos que la situación que estamos viviendo tiene unas consecuencias sociales, políticas, económicas, pero lo primero que tiene que tener es una consecuencia sanitaria, y yo creo que la necesidad de todos es la de poder entender que sanitariamente algo está controlado. Y a partir de ahí discreparemos en todas las demás medidas, pero por lo menos tener unas sanitarias concretas y ajustadas a la realidad. Yo creo que lo definimos muy bien. El adulto, hoy, que es el Día Mundial de colectivo vulnerable, que son los ancianos, que son las personas mayores en este país,
La palabra anciano a mí no me gusta nada, o sea, son mayores, Mayores, bien. eso. Pero los mayores tienen una angustia tremenda, como hablábamos el día anterior. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos miedo a la soledad, todos queremos estar rodeada de los nuestros. Y además creo que es casi un derecho, nos lo hemos ganado a lo largo de toda nuestra vida. Hemos renunciado, cuando los niños eran pequeños, hemos renunciado a lo mejor a pasar unos ratos, pues no todos los que quisiéramos, pero hemos tenido que renunciar porque había que trabajar. Hemos renunciado a tantas cosas que cuando llega un momento que ahora tenemos una jubilación, yo me acabo de jubilar, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que tampoco puedo estar con mis hijos, no puedo estar con los niños pequeños porque hay miedo. Pero sin embargo yo creo que las personas mayores lo gestionan mal, pero lo pueden gestionar. Como dice Belén, los jóvenes, ella lo ha explicado perfectamente. Pero ¿qué pasa con mis niños? O sea, porque es que mis niños no saben lo que está pasando. Los niños piden ir al parque y ellos no entienden. O sea, los niños dejaron una sociedad de subir y bajar en los toboganes, de abrazos, de achuchones, y han vuelto a una sociedad con una mascarilla, y yo me da muchísima pena porque los que tenemos nietos, pues no podemos achucharlos, no podemos verlos, unos por una razón, como puede ser que viven lejos, y otros porque no podemos. Qué pena, ¿no? Pero en fin, esto tenemos herramientas, todo para poder gestionar lo que es la incertidumbre. Pero vamos a ir a un tema que a mí también me preocupa mucho, que es porque también entra esta incertidumbre, entra la ansiedad que está pasando con nuestra sociedad. Bueno, pasan muchas cosas, evidentemente, pero hay algo que, sobre todo las mujeres, muchos hombres también, pero hay una frase que las mujeres siempre, quizá por nuestra, voy a decir, nuestra anatomía, pues la mayoría, los hijos, queremos ser madres. De hecho, los que estamos aquí somos madres y padres, pero hay que tener en cuenta una cosa, que tener un hijo es un deseo, no es un derecho. Toda mujer, todo hombre, tenemos o hemos tenido el deseo de tener un hijo, pero no es un derecho. Los niños es algo más que un derecho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Pues porque con esto no quiero decir que aquí no tengamos derechos, sí, todos, pero recordar eso. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento nosotros nos hemos criado, los que ya pasamos de 40 años, en otro tipo de familias. Papá, mamá, los niños, que normalmente eran 2, 3 y antiguamente 4 o 5. Y luego hemos tenido mucho contacto con los abuelos, con los primos, en Navidad, tacatá. Bien. Pero ahora todo eso ha cambiado. De entrada, las casas no son tan grandes como antes. Tenemos que trabajar lo mismo hombre que mujer. Todo esto ha cambiado, que me parece muy bien. Yo hubiera sido incapaz de quedarme en mi casa. Tengo una profesión y hay que trabajarlo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que han aparecido, no ahora, ya desde hace mucho tiempo, pero quizá ahora podemos hablar claramente de ellos sin tener ningún tipo de miedo, de duda o de desigualdad, o a veces de discriminación. Han aparecido, y de hecho es así, montones de familias. Os puedo enumerar varias: familia nuclear, familia monoparental, familia adoptiva, familia sin hijos, familia con padres separados, familia compuesta, familia homoparental, familia externa, hasta familia con mascota. Ya sabéis que en el siglo XXI ponemos nombre a todo tipo de familias. Entonces, Maite, ya se nos ha acabado socialmente la pregunta esa de ¿a quién te pareces? ¿Tú de quién eres? Pues te voy a contestar, no hago mi caso, pero si hiciéramos un monólogo, a lo largo de todo esto nos vamos a dar cuenta que hay veces... Yo tenía en el hospital una vez... me preguntó una paciente, una nena, y dije yo, ¿qué ojos más bonitos tienes? Seguro que te pareces a mamá. Y me dijo, no, seguro que te pareces a papá. Esa fue la pregunta. Y me dijo, no, porque yo tengo 2 mamás y soy hija de un donante. O sea, ya te he contestado. Y es verdad. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, insisto, se pensaba que si no predominaba la composición tradicional no era una familia, porque la familia era eso,
el padre, la madre, acordaros de una película que era no sé cuántos y uno más. Y uno más, y la uno familia, más. la familia y uno más, la familia, ¿verdad, Entonces, Maite? Sí. ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, vamos a coger una familia nuclear. ¿Qué es una familia tradicional? Se supone que la familia nuclear es la familia tradicional, formada por mamá, papá, un niño, 2 niños, 3 niños, depende de la economía. Yo hubiera tenido todos los niños del mundo, pero bueno, hay que ser conscientes que no. Pero ¿esa familia era feliz? Todos los que estamos aquí venimos de una familia tradicional. Bueno, es que esa pregunta no la podemos contestar, No. dependerá de cada familia, ¿no? Pero bueno, pues la familia en el fondo esté integrada por quien esté integrada, o los diferentes modelos de familia que tú nos vas a mostrar aquí. Yo creo que la familia es un taller, es el taller de salida a la vida del individuo que se cría ahí dentro. Entonces, bueno, iremos viendo, porque yo creo que el taller existe independientemente del modelo. Efectivamente. Sí, yo querría, bueno, ¿Qué nos añades tú con papá, mamá, 2 niños que además normalmente son rubios, guapos, los queremos altos, Claro. queremos que sean lo mejor del mundo? La cuestión la ha puesto Maite y yo lo recalco todavía más. Es la cuestión del deseo, ¿no? Es decir, la cuestión del deseo colocado sobre un hijo, ¿no? Es decir, ese es el elemento clave. Claro que las familias nucleares pues no siempre ha sido la cuestión de la felicidad, es decir, eso no está obviamente garantizado, pero sí que es cierto que había, por lo menos para lo que estábamos hablando antes, ubicarnos una sensación, o por lo menos lo que nosotros hemos vivido, de que había más facilidad de acceso a quién era papá, quién era mamá y quién era yo. Y yo tenía mis conflictos, o podíamos tener nuestros conflictos con papá, con mamá, o para el desarrollo que teníamos. Eso ha sido lo clásico. Como Maite seguirá luego introduciendo nuevas familias, evidentemente todas las que hay, lo que sí que ya podemos vaticinar es que a partir del momento en que ese modelo cambia, la ubicación con la relación a que es papá, que es mamá y el hijo, se, en mi opinión, dificulta de alguna manera. Yo no entendía a veces por qué en Estados Unidos, y siempre pongo lo de, cuando hablo de psicoanálisis, psicoanalistas, hablo de Estados Unidos porque, bueno, ahí es que van a terapia porque, por cualquier cosa. Pero claro, tú imagínate si ya una familia normal, papá, mamá, el abuelo que está en casa o la abuela, 2 niños o 3, hay problemas. Tú imagínate cuando esa familia se convierte en familia compuesta. Claro. ¿Qué es una familia compuesta? Empezamos. Papá, mamá se llevan en un momento mal, se separan, pero claro, todos tenemos derecho a vivir en pareja, derecho a vivir en pareja, derecho a vivir solos, derecho a elegir nuestro propio camino. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una separación y lógicamente, pues bueno, cada uno de los 2 progenitores, fíjate que bien hablo, progenitores. Bueno, pues cada uno de los 2 hace su propia vida, pero claro, el hecho de hacer su propia vida quiere decir que ella se puede casar o juntarse, él también, ¿y qué ocurre? Que aparecen otros hijos. Hay veces que a esa familia compuesta el señor, vamos a llamarlo, lleva unos hijos de su anterior matrimonio, ella aporta a otros hijos, más luego en común. Entonces, estos hermanos se llaman, reciben como el nombre, o sea, se convierten en una especie de hermanos de facto, o sea, donde el día de Navidad están los tuyos, los míos, mis primos y tal. Belén, ¿cómo hacemos eso? Lo que yo te decía antes, que para mí la familia, me da igual el modelo, es el taller de salida, ¿vale?, a la vida. Entonces, lo que tú has dicho al principio me ha parecido la frase fundamental. Realmente lo más importante es que un sujeto nazca del deseo. Eso es. Y desde ahí, desde el deseo, me da igual quién lo desee.
Es importante que nazca del deseo de unas personas. No me voy a meter en su genitalidad ni me voy a meter en su sexualidad. Legalmente es verdad que ahora existen los padres legales, están los padres biológicos, están los hermanos de sangre, los hermanos que me vienen por parte del que se ha casado. Bueno, bien, por supuesto que la familia ha cambiado. Pero empieza uno a convivir con un padre cotidiano que no es mi padre biológico, que vive en otra casa y que es el que me paga el colegio, pero todo esto, si está hecho desde el deseo y desde el amor y desde un buen cuido, como debe ser la familia, yo no le encuentro mayor problema. Y cuando nos encontramos con una familia monoparental, la familia monoparental a veces está formada, no, a veces no, la monoparental está formada por un solo miembro de la familia. Puede ser un padre o una madre por varias razones. Una, puede ser que sea por viudedad, sea por separación. Ahí, si es por viudedad, bueno, pues te quedan solos y, bueno, pues normalmente los sacas adelante a los hijos. Si es por separación, esos hijos normalmente se quedan siempre con la madre. Hasta hace muy poco tiempo los niños siempre la custodia la tenían, la guardia y custodia la tenía la madre y la custodia era compartida. Entonces no había demasiado problema porque los niños tenían sus temas de visitas, o sea, no era demasiado problemático. En ella se encontraban, bueno, pues los padres por lo general. Y yo creo que esa familia, si era por viudedad, no tenía tampoco por qué haber ningún tipo de problema, aunque había la ausencia de uno de los progenitores. Sí, yo creo que es diferente una situación que otra en estas familias monoparentales. La cuestión, y ahí creo que es importante, ¿no?, lo que estamos aportando, desde luego, desde el psicoanálisis, desde los nuevos estudios, aparte de eso, y desde los avances en el psicoanálisis, es que entendemos de alguna manera que es necesaria una función, vamos a decirlo así, en la estructuración de la persona. Y esa función nosotros lo llamamos función paterna. Es decir, la función paterna no corresponde o no tiene por qué corresponder exactamente a una cuestión de género. Es una función, es algo que diferencia a otra función, que sería la función de la madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esto que comenta Maite, en las familias que pueden quedar como monoparentales por pérdida por ejemplo, del padre, vamos a poner ese ejemplo, en tanto en cuanto que en la madre pueda haber un discurso, hable de ese papá o de algo que esté más allá del niño, al propio niño se va instaurando, ¿no?, de alguna manera esa función de separación en el niño, y hay una evolución buena, porque de alguna manera también el niño vino, como había dicho Belén, de un deseo. Pero sin embargo... Pero ahora viene la otra cuestión, claro, en la familia monoparental... No se necesita... Claro, porque claro, el puesto del papá, en este caso, claro, que sea por viudedad o claro, por no lo ocupa siempre el hermano mayor. Puede haber una, exactamente, hay una que normalmente a veces es por parte del abuelo o incluso por parte de lo que la madre otorgue como lugar a eso que llamamos una función paterna. Mi opinión es que en las familias monoparentales, cuando la cuestión es que se coloca, digamos, como necesidad a la llegada de ese niño, ¿no?, que puede ser o por un mecanismo de inseminación o por adopción o lo que sea, sí es importante que de algún modo esa función que nosotros llamamos padre quede reflejada o inscrita de alguna manera, porque ahí puede haber, y estamos viéndolo nosotros en la clínica ya, en algunos casos, puede haber una falla en la configuración de la estructura de personalidad de ese sujeto. Eso es lo que nosotros desde la clínica podemos aportar. Que no siempre es así, porque evidentemente puede ser que una persona desde el amor pues haga una adopción y luego pues a ese niño se le dé, ¿no?, la oportunidad de salir del campo del único deseo de atrapamiento de la madre. Lo hablas desde dentro, pero por ejemplo, claro, Belén, hablamos un poquito de las familias adoptivas. Sí, pero a mí me gustaría, si me dejas una postilla, sí, claro, solamente decir que en los monoparentales hay un riesguito, no quiero dramatizar. Qué mona es riesguito, no creas que hay un riesgo. Es un riesguito, y me da igual si es por una viudedad, me da igual si el que se queda solo es un hombre o es una mujer, me da lo mismo que el género. El riesguito es que existe un discurso único para el niño. Entonces, si la persona
vuelvo a repetir, no me importa el género ni el motivo, es monoparental, debería de intentar un poco cuestionarse su trabajo educativo y familiar. Y entonces intentar por lo menos, vamos a decir, mirárselo. Es decir, para poder poner un límite que él mismo no va a poder ver, porque está solo con la criatura, porque es importante que un niño no se eduque con un discurso único, porque es peligroso. El niño necesita hogar. Y yo creo que, bueno, más adelante diré mi opinión, pero hablamos un poquito de la familia adoptiva, por ejemplo, la familia adoptiva. ¿Qué ocurre con, insisto, los niños? Lo que tenemos todos muy claro es que es un deseo, no es un derecho. Una señora, un señor, deciden dentro del marco en este momento estamos hablando de que adoptar, por lo menos hasta hace muy poco, siempre eran pareja. Entonces se decide adoptar, pero hay gente que adopta no 1, 2, 3, que ya para mí es un mérito impresionante. Incluso tenemos familias donde uno es chino, el otro es vietnamita. Bien, esas familias normalmente, quizá, como tú bien decías, Belén, el deseo ha sido tan grande que a los niños los aceptan, vamos. Pero también hay casos que los adoptan y luego, como no son rubios y con ojos azules, pues que piensan que los pueden devolver. O sea, a ver, que esto no es un jarrón de ida y vuelta. Sí, tú hablas de una posición perversa, posición perversa de querer los muñequitos que me faltan para mi casa de muñecas. Eso es. Bueno, yo ahí tengo que confiar, aunque sé que es dificilísimo y las experiencias muchas veces pues, no son muy positivas, tengo que confiar en los servicios que trabajan para escoger las familias. Y tengo que confiar en ello, pero bueno, la familia realmente, pues lo importante es que tenga dos funciones básicas. Una es el amparo y el sostén, que sería el cuido de un sujeto, y otra es la función simbólica, es decir, un lugar donde ese niño va a recibir los valores, va a recibir la cultura en la que vive, va a recibir el lenguaje y la ley. Y yo creo que eso es fundamental, y desde luego mejor que vivir en un orfelinato. Yo añadiría algo a lo que está diciendo Belén, y claro, que tener también en cuenta, es muy importante este tema de la adopción, y tampoco queremos efectivamente dramatizar. Pues si ahora vamos a pasarlo todo muy rápido, pero muy rápido. Luego nos vamos a ir centrando yo más. Le diría nada más de Belén que es también importante el momento cronológico que se produce la adopción del niño. Los años que tiene la criatura. ¿El niño o los padres? Prioritariamente yo diría ahí el niño, es decir, no es lo mismo una adopción, y eso sería, en mi opinión, lo ideal desde un bebé, que se produzca el momento de adopción, que ya la criatura haya estado lo mismo pues en un orfanato, etcétera, que puede ser que entonces lo que comentaba Belén o habéis comentado tuviese ya alguna serie de problemas y se está produciendo, es cierto, y lo sabemos, ese fenómeno como de intento de devolución, ¿no? Y claro, eso es lo que... ¿Sabes que cuando se adopta un niño pequeñito, bebé, en la mayoría de los casos, digo la mayoría, se parecen a los padres? Sí, pero sabes que se parecen por el tema de la impregnación. De la impregnación, la identificación, niño, claro. Lo crío con mis movimientos. Cuando alguien adopta a un niño de una determinada ya edad, sobre todo casi preadolescente, a lo mejor con 10, con 11 años, sabe perfectamente que esto no es un juego. O alguien se lo debería advertir. ¿Por qué? Porque ese niño ha estado solo, inseguro, y va a testar la fuerza de esos padres, con lo cual le va a costar ser padres mucho más que a su cuñado. Ya lo creo. Es complicado. ¿Qué ocurre cuando en determinadas familias hay otro tipo de familia, que es familia con mascota? Yo, desde que tengo uso de razón, yo siempre he tenido perritos, siempre para mí. O sea, en mi casa yo creo que el que manda es siempre la perra, siempre, siempre. Pero claro, hay veces que nos preguntamos, ¿lo hacemos por nuestra propia necesidad? Porque necesitamos ese cariño que nos dan los animales, porque realmente ellos, yo creo que, vamos, no les estamos haciendo a lo mejor mucho favor, o sí. ¿Qué opináis cuando hay muchísimas familias que prefieren un perrito a unos niños? Vamos a ver, ¿qué les estamos como cambiando o les llevas? Yo les he visto llevarlos en cochecito, ¿eh? Sí, a ver, aquí es como todo, o sea, estamos viviendo algunas
cuestiones que la verdad es que a mí también me llaman la atención haber visto vestidito casi la mascota y o sea, casi con la puntillita y casi los patucos, ¿no? Yo creo que eso ni es bueno para la mascota, y también, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no?, de los procesos, ¿no?, de cada uno, lo que, digamos, una diferenciación de lo que puede ser la mascota, de lo que evidentemente puede ser un hijo, ¿no?, una criatura. Es decir, con todo, además, a mí me encantan los animales, perrito, y tengo un perro, y además pero es diferente una cuestión de la otra, sobre todo porque también, entre otras cosas, el propio perro también necesita, digamos, los perros son muy amables con nosotros. Que yo la televisión la veo y mi perra ve la televisión conmigo. O sea, no, porque estamos las dos viendo una serie. Porque los perros además son maravillosos, porque se humanizan, son capaces de... Les falta hablar casi en algún momento. Mi Aria lo vemos. Nos vamos a tener que empezar a darnos un poco de prisa porque a mí esto se me va. Nos vamos a meter ahora en una de las familias, porque hasta ahora han sido, bueno, pues quizá esto lo hemos vivido, pero tenemos otro tipo de familias, que es la homoparental. Esto corresponde a parejas del mismo sexo que adoptan un hijo y conforman un núcleo familiar estable. Estas familias, depende del sitio donde vivan, depende de la ciudad, depende del estado, a veces no son legales. Entonces, hasta hace muy poco se consideraba que parejas chico-chico, chica-chica, pues no se podía adoptar, pero sin embargo ahora sí que lo hacen. O sea, luego otro día hablaremos de los vientres de alquiler y tal, pero vamos, nos vamos a centrar este tipo de parejas que adoptan un niño y son, tengo 2 mamás y soy hijo de un donante, tengo 2 papás y mi mamá no sabemos. Esto, Belén, yo creo que psíquicamente, a ver, la pregunta, a mí lo que me gustaría diferenciar es, yo no digo que esté bien o que está mal, yo no estoy aquí para juzgar absolutamente a nada ni a nadie, pero a mí me da la sensación de que cuando estamos hablando, que son 2 tipos de problemas, el que tienen dentro de la casa, ese es uno, que se adapten y tal, pero luego está el otro, o sea, cuando el niño va al colegio y viene a recogerme mi mamá, pero al día siguiente viene mi mamá. No, pero tu mamá era la de ayer. No, es que yo tengo 2 mamás. Belén, ¿qué nos puedes decir Yo creo de que esto? eso ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que es verdad que se vivió una época donde prácticamente este modelo de vínculos estaba patologizado, pero eso era por un prejuicio. Yo creo que, como hemos hablado aquí, lo más importante son las funciones, que las funciones parentales existan y exista el deseo. Y con eso se puede trabajar, para poder tener una crianza adecuada. Yo me gustaría rescatar una frase de Michael Silvestre, que decía que el niño dispone de aquellos que lo aman para decidir sobre aquellos a los que amará. Entonces, yo creo que cuando alguien, sea un vínculo homoparental o heteroparental, quiere tener esa capacidad de ser padre o madre, lo trabaja, lo que cuenta es la capacidad de amar al niño, de respetarle, de querer esa crianza, de criar un sujeto que ame la libertad, que se desarrolle. Yo creo que todos esos prejuicios no los percibo ahora en los niños, quizá más en los que no lo somos. Yo creo que este tema es fascinante. Andamos mal de tiempo, claro, Andamos pero fatal, y esto casi daría... Así, no es que tengáis la cuestión, es decir, vamos a pensar la cuestión del amor. Eso es evidentemente clave. Es decir, una criatura, en tanto en cuanto pueda tener un sostenimiento, un amor, una crianza, y evidentemente eso se puede producir en una familia homoparental, la cosa empieza bien. O sea, empieza bien desde la crianza. El problema, no es problema, es cuando llega un momento en que el niño, ya 2, 3 añitos, empieza a ir al cole, y entonces empieza lo que llamamos la diferenciación de estas funciones que estamos mencionando, que sería de papá y mamá. Antes el prejuicio venía donde era necesaria una cuestión, incluso para el psicoanálisis, ¿no?, en tiempos mucho más antiguos, una cuestión de género, o sea, necesaria la presencia biológicamente de un género masculino o femenino para el desarrollo. Pero ahora, con esa cuestión que hemos introducido, ¿no?, de las funciones padre o madre, es decir, yo creo que evidentemente todavía nos pueden faltar datos, pero tampoco tenemos por qué pensar
que el desarrollo psicológico de estos niños, si hay un amor, si hay una estabilidad en el núcleo familiar y se le permite que no haya una fusión a uno de los miembros, digamos, de esa pareja, y se pueden establecer al menos incluso una serie de roles dentro de la propia estructura familiar, él puede hacer también unos juegos de identificación adecuados para su desarrollo psicológico. De todas formas, sí, pero les estamos privando. A ver, a mí me parece bien, insisto, yo no estoy aquí para juzgar, y si algo tengo que defender, señores, es al colectivo de los niños en este momento. Insisto, me parece muy bien, bajo el amor, lo estáis definiendo perfectamente, y además hay herramientas, bien, pero al niño, en este caso, le estamos privando, lo veamos como lo veamos, es una familia, es otro tipo de familia. No vamos a hablar de familia desestructurada, porque ellas o ellos han hecho una familia, pero le estamos privando al niño de entrada. Yo creo que el niño, su padre y su madre, bien, les privamos ya de uno de los progenitores. Sí, pero también está lo otro, o sea, también les privas de primos, de varios abuelos, bueno, depende. No, el tema que planteas, Maite, es el otro día precisamente que estuvimos, ¿te acuerdas?, en el Ateneo con el equipo de la APEMI, estuvimos hablando y vino una de las, luego posteriormente al acto, unas personas que trabajaba también con niños, y nos definía que en el trabajo, como tú bien sabes, con niños, Maite, en el dibujo, etcétera, el niño hay un momento en su evolución que necesita, y es así, diferenciar de algún modo, es decir, papá o mamá, y es verdad que en el dibujo aparece una cuestión de géneros, es decir, eso está ahí. Lo que pasa es que también esto es como todo, ¿no? Es decir, ha entrado también pues la cuestión de que nadie lo discute, es decir, de la cuestión de lo que se había patologizado como la homosexualidad, etcétera, que evidentemente eso está despatologizado, pero el tema que todavía yo creo que, y lo vamos a ver en la clínica, que vamos a ver en los análisis, es que qué pasa, ¿no?, desde lo real con la crianza, digamos, de estos niños en estos modelos. Pero es que la crianza, por mucho que queramos que sea igual, Belén, tú ahora que no, niños, va a ser diferente. A ver, yo hago una pregunta, la lanzo al espacio. La crianza, por mucho que pensemos que somos igual, o sea, es evidente que los niños los criamos lo mejor que podemos, o sea, no nace, cuando viene un niño no nace con un manual de instrucciones, los criamos como mejor podemos y tal, pero, a ver, yo les he criado, por ejemplo, yo soy religiosa, voy a la iglesia, yo comulgo, bien, entonces mis hijos, yo les he criado en la fe católica, les he criado en unos principios, los que a mí me han dado, quizá ahora mucho más liberal, porque bueno, somos libres pensar, pero estos niños, tener en cuenta que, por ejemplo, en la homosexualidad, en las parejas homoparentales, o sea, del mismo sexo, la Iglesia, la mayoría, ahora estará cambiando, pero ellos no lo contemplaba, con lo cual estas parejas están criando ya a sus hijos de una forma muy agnóstica. Yo esto los lanzo a ver qué opinas tú, Belén, porque luego yo te voy a contar una historia que me dijo a mí una paciente. Bueno, yo creo que la transmisión de unos valores, como puede ser, por ejemplo, unos valores religiosos, eso dependerá mucho de los individuos y del caso particular de cada uno. Yo, de todas maneras, pienso que también donde uno ha sido quizá excluido, pues a lo mejor eso no lo transmite. Ha habido muchos problemas en algunos momentos, que quizá no es el actual, entre la Iglesia y este tipo de sistemas familiares, ¿no? De hecho, bueno, pues el matrimonio por la Iglesia no se produce, pero yo sigo insistiendo que para mí lo más importante es criarse en el amor, y lo más importante es ese corte de no tener un discurso único, y a partir de ahí, si la pareja o la persona que se realiza la crianza tiene algún modelo de perversión o perversea, eso también perversea la familia de las mascotas. Tengo que cortar un segundo porque tengo que hacer ese momento de la cuña publicitaria. Magnífico. Porque si no saldré, claro, me dirán, bien, queridos oyentes, queridos amigos, ya os lo comenté al principio, esta radio, La Barandilla, es una radio social, una radio que se creó para dar la voz de la diversidad, y estamos dentro del Hospital de Día Lazma. ¿Qué es el Hospital de Día Lazma? Pues es un sitio donde es un hospital de día, donde usuarios, pacientes, para nosotros que somos todos sanitarios, siempre seguimos con el paciente, vienen al ser un hospital de día, vienen por la mañana, se van por la tarde y les cuidan, les mimas, y en la medida
tienen no solamente esa gran profesionalidad, sino que además, en la medida de lo posible, les hacen sentir como en su casa. El Hospital del Día Alhazma está muy, muy comprometido, no solamente con sus pacientes, con la salud mental, sino además hacen montones de talleres, de los cuales muchos de los participamos nosotros, y han hecho un proyecto entre todos ahí, un proyecto que es el teléfono contra el suicidio. ¿Qué ocurre? A veces no nos damos cuenta o no queremos verlo. Podemos hablar de la angustia, del desasosiego, de la incertidumbre, pero el suicidio como que revuelve mucho, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no solamente pierdes a un ser querido, sino la familia a veces lo oculta porque a veces, no digo siempre, hay un punto que se sienten un poco culpables, otro son incapaces de hacer el duelo y poderlo superar, y tenemos unas cifras verdaderamente escalofriantes. Se habla mucho y se da mucha partida de dinero a la hora de accidentes de tráfico, de tal, que me parece bien, insisto, pero qué poco hablamos del suicidio cuando aquí en España se suicidan 10 personas diarias. Las cifras son altísimas. Bueno, pues el Hospital de Día Alhazma en su proyecto hizo un teléfono contra el suicidio, donde siempre se levanta un teléfono y marcas el 911 385 385. Siempre vas a tener al otro lado una voz amiga, una voz que te va a escuchar. Y es tan difícil hoy en día en esta sociedad un poco que vamos casi a ese individualismo, ese autismo, y luego hablamos un poco si queréis de eso, el saber que en un momento determinado te van a ayudar porque levantas el teléfono y tienes esa persona. Bien, muchas gracias Hospital de Día Alhazma por este gran proyecto. Quiero dar también las gracias a ASISPA. ASISPA es, tienen montones de residencias donde a los personas mayores, que no tienen por qué ser muy mayores ni no tengan quien los cuide, no, ni mucho menos, pues gente que tienen un problema de que ya no pueden querer o no quieren estar en su casa y eligen vivir en una residencia. Tienes montones de ellas y doy fe porque las conozco, de que son verdaderamente unos profesionales impresionantes. Y desde aquí darles mi más sincera enhorabuena, un abrazo, porque no se merecen a veces las críticas que están sufriendo de la sociedad. Yo no quiero terminar sin decir que cuando una persona mayor, por el problema que tenemos del COVID, muere en una residencia, no podemos decir, es que mueren en las residencias. No, es que para estos señores las residencias son su casa. Estos señores mueren en su casa. Yo desde aquí mi más sincera enhorabuena. Y también quiero mencionar a CLECE. CLECE pues da cabida a montones de trabajadores. Es una cantidad de empresas impresionantes y que, bueno, siempre levantamos un teléfono, pedimos ayuda a CLECE para cualquier tipo de proyecto y ahí los tenemos. Dicho esto, 2 segundos de descanso. Andrés, antes de descansar, bueno, tenemos a nuestro técnico Andrés. Como siempre, sin ti esto no saldría adelante. Hoy estás acompañado de otro señor. No nos has dicho quién es, con lo cual yo os saludo a los dos. Voy a decir, ¿estamos en el aire? Qué palabra más bonita. Yo cuando era pequeña y decían en la radio, estamos ya en el aire, y yo decía, ¿y dónde están en el aire? O sea, gracias Andrés siempre por tu cuidado y por llevarnos. Bueno, ya estamos otra vez aquí, queridos oyentes. Ya hemos decidido, porque ya nos estamos espabilando, que ya son casi las 6 de la tarde, pero esto nos daría para mucho hablar. Yo, antes de terminar este tema, que no le vamos a terminar, seguiremos dentro de un par de semanas otra vez con este tema y otros muchos, a mí me gustaría ya muy rápido que me dierais vuestra opinión, porque pasaremos a otra cosa, y a mí me preocupa porque mi trabajo es con niños y a mí me han venido niños
Y lo mismo que al principio decía, qué guapa eres o qué guapo eres, ¿te pareces a papá? No, soy hijo de un denante. Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor ellos, los niños que se adaptan absolutamente a todo, ellos lo viven de otra forma. A mí, por ahora, me impacta. Con el tiempo, pues esto lo tendré normal. A mí me da la sensación, por lo menos yo, las referencias que tengo, no todas, pero algunas, es que estos niños cuando llegan a la adolescencia, no de pequeños, sino cuando ya son adolescentes, incluso llegan a ser ellos, formar su propia familia, te dicen que nadie les preguntó. También es verdad que no puedes preguntar a un bebé, oye, ¿quieres? No sé, también nos separamos o nos... Pero yo sí creo que no, insisto, no estoy juzgando, pero a mí el miedo que me da es que estos niños les privamos también de otra serie de cosas que tienen que tener, y sobre todo me da un poco de miedo, insisto, la sociedad. La sociedad estigmatiza a muchos niños, sabéis que si llevan gafas porque las llevan, si son altos o son delgados. Belén, ¿de verdad piensas que no pasa absolutamente nada si todo está bien llevado? Estoy absolutamente convencida. Nadie te diría esa respuesta a esa pregunta de, bueno, si se siente bien amado. Yo estoy absolutamente convencida de que esa pregunta no te la haría ninguna persona que se sintiera bien amada. Y yo creo que los galones de padre o de madre hay que ganárselos. Ya sean hijos biológicos o no lo sean, pero hay que ganárselos. Y sí es cierto que en muchas ocasiones la casa de muñecas, los muñecos, los juguetitos, las mascotas existen porque existen los perversos. Efectivamente. Pero yo me voy a olvidar de esto. Me voy a olvidar de los perversos porque ese es otro tema y otra historia, y ya vendrán los hijos de los perversos a consulta dentro de unos años. Pero este no es el principio básico. Alfonso, muy rápidamente... Yo creo que el problema precisamente es que lo que nos encontramos es que la perversión no viene a la consulta. Es decir, la perversión queda en eso, en una sociedad que se va constituyendo como sociedad perversa y objetal. Entonces, yo estoy de acuerdo en cierto modo con Belén y también a la vez con Maite. Ahora, yo estaba ahora pensando en un momento dado en mí mismo, es decir, en mí mismo como persona, cómo me ubicaría yo entendiendo que no hubiera tenido un referente padre o un referente madre. Me resulta complicado. Insisto que mi interés siempre va en la exploración objetiva, sobre todo desde la clínica, y tendremos que ver qué sucede. Pero es verdad que en muchas ocasiones en estos modelos, ¿no?, de los que estamos hablando, se está colocando al hijo, en mi opinión, en un lugar más de objeto que de sujeto. Y yo creo que es cierto, ¿no?, por lo que está comentando Maite, que habría que pensar muy detenidamente, con mucho cuidado, ¿no?, sobre esta cuestión, porque es verdad también que lo que sí que estamos comprobando, o eso sí ya tenemos datos desde la clínica, que cuando hay una falla en la configuración de lo que llamamos la función paterna, sí que está habiendo clínica, ahí hay clínica, y eso sí que es muy importante. Entonces, yo ahora no puedo vaticinar, porque claro, estos son fenómenos nuevos, tendremos que ver a estos chicos cuando se vayan haciendo mayores, cuando si surgen ellos unos problemas, y entonces podremos estudiar de una manera más profunda la situación. Pero es verdad que se le está quitando una oportunidad. Nos queda muy claro que los hijos es un deseo. Es un deseo, no es un derecho. Eso es lo más importante. Esto vamos a dejarlo aquí porque esto va a dar para mucho, y además... Eso estamos de acuerdo totalmente a lo que dice la frase de Maite. Es exactamente, es deseo, no derecho. Por la profesión que tenemos, tendremos que volver a seguir abordando estos temas, porque creo que es lo que el público nos va demandando, nuestros queridos oyentes. Es cierto que, ahora vamos a cambiar otra vez de tema, pero en el WhatsApp que tenéis en nuestra página, sí que me gustaría, y siempre lo digo, que si queréis algún tema en especial, pues no tenéis nada más que decirlo, y nosotros, pues en la medida que podamos, pues estamos para esto, para tener esa conexión con vosotros, porque sin vosotros este programa pues no, tampoco saldría a la luz. Y dicho esto, Belén Rico, ¿quién nos traes hoy? Ay, pues yo creo que a Marilyn Monroe. ¡Hala! No nos trae Marilyn Monroe. Te voy a decir una cosa, el otro día iba yo con una falda larga de esas tremendas, que iba precisamente al Ateneo, y había unas rejillas de esas, la falda. Yo no sabía si me cayó el tacón, no sabía qué hacer, pero bonita imagen.
es cierto, cuéntanos un poco, o sea, es cierto que la violaron, que era una mentira. Yo lo que me gustaría traer aquí es la niña que llevaba Marilyn Monroe en su interior, porque Marilyn Monroe, ese nombre que lo tiene es por una actriz que a ella le gustaba y porque Monroe era el apellido de soltera de su madre, pero ella tuvo otros nombres, Norma Jean Baker, que era la amante de su madre, el apellido de su padre nunca lo pudo usar, es decir, es una niña con problemas que efectivamente es hija de una adolescente de 16 años que es esquizofrénica y que a los 5 días de nacer abandona a Marilyn, que al final termina volviendo a casa de la abuela, que no se encontraba tampoco bien psíquicamente y en alguna ocasión intentó asfixiarla, hasta que vuelve ¿Es verdad que la trató de asfixiar con una bolsita de plástico? Sí. ¿Qué pasa, que le incordiaba la muchacha? Sí, ahí no. Estupendo, me ahí incordias. los problemas psíquicos campaban por su libre albedrío. Y bueno, pues esta niña estuvo en orfelinatos, estuvo con familias de adopción y alguno de los padres adoptivos, tuvo abusos sexuales con ella. A los 8 años la violaron. Es decir, o sea, esa niña que habitaba en esa mujer llamada Marilyn era una niña bastante herida. Y a mí me gusta siempre rescatar una anécdota tierna de ella, que era cuando estaba en un orfelinato, ella se autoescribía postales y en esas postales decía que todos eran niños huérfanos menos ella, que sus padres estaban de viaje por el mundo. Y se escribía ella las pero postales. Que volverían en algún momento y se lo firmaba ella, papá y mamá. Quizá esa fantasía fue lo que la unió a la vida, ¿no? Es decir, creerte tus propias fantasías. Pero luego tuvo tantos, o sea, cuando dejó de ser esa niña, que nunca dejó de llevar esa niña dentro, ella empezó con los psicoanálisis, empezó a psicoanalizarse, se fue a uno muy famoso, que era donde iban también, porque ella estaba con sus... Pero luego establece ahí una relación, para mí, nada sana, porque entonces ya medio vive con ellos, siempre está pendiente. Realmente eso lo hace, yo creo que porque no tenía un referente. El problema que tiene Marilyn, y yo no quiero criticar aquí a su psicoanalista, que sé que se le ha criticado mucho porque, no, yo no critico porque era capaz cuando viajaba de dejarla en su casa a cargo de su mujer y sus hijos para que la vigilaran. Es que el sostenimiento se comió el análisis y se comió a la propia Marilyn. No se podía hacer trabajo psicológico con ella. Era una mujer tan herida que solamente con el propio sostenimiento pudo llegar pues hasta los 36 años, que fue cuando Pero se de hecho ya no solamente, o sea, una niñez terrorífica, una infancia horrible, y luego además ella tenía deseo, no derecho, deseo de ser madre. Sin embargo, tenía una endometriosis, se pasó la vida con dolores y luego, fue así, ¿no, Belén? Sí, efectivamente, ella intentó ser madre varias veces y bueno, pues sufrió operaciones bastante cruentas en aquellos momentos, ¿no? Yo creo que el caso de Marilyn es un caso de una mujer tremendamente luchadora, porque alguien viera que había algo más detrás de su identidad, que había una mujer vulnerable deseando ser amada y que no todo era el Chanel número 5 y el dormir desnuda. A mí me encantaría, queridos amigos, poder continuar, porque efectivamente yo de pequeña siempre tenía eso, ¿con qué duermes? Yo con Chanel número 5, fíjate. Entonces creo que habría que hablar más de estas mujeres, porque nos quedamos con la famosa foto, nos quedamos con esa mirada, que bueno, una mirada impresionante, y es que también era miope, pero el tiempo no da para más. Y un segunditito nada más. Medio segundo. Nada más, un segundo lo acabo de comentar nada más sobre Ralph Grinson, y creo que es una cosita más que voy a decir. Hay un límite en el psicoanálisis. Una cosa es lo que podemos hacer desde la consulta, otra cosa es una labor de asistencia social, etcétera, que nosotros no podemos cubrir. Y creo que Ralph Grinson, con toda su buena voluntad, se vio desbordada por Marilyn. Lo que queda muy claro es que todos tenemos esa máscara. Era una mujer guapísima que todo el mundo quisiéramos mirar así, tener ese éxito a nivel pues bueno, con los hombres o con la vida, pero que quitando la máscara, Dios mío, pobre nena. Dicho esto, muchísimas gracias, mis queridos amigos. Gracias, Andrés. Alfonso, nuevo miembro de la Junta de Gobierno de la Muchísimas gracias, Maite. Bueno, ¿dónde he entrado? Bueno, menos mal que... Belén Rico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y un besote un beso, 1000 besos de Maite Pedraza.